Bendecida vida en Cristo a todos. Ya no decimos buenas tardes porque hay hermanos que nos escuchan de otras latitudes y allá ya es de noche, otros es más temprano, hay diferencias en el uso horario. Así que he decidido a partir de hoy decir mucho mejor bendecida vida en Cristo a todos. De todas formas, nosotros vivimos en un presente eterno. Nosotros por la fe podemos hacer que el tiempo opere a nuestro favor. Por la fe podemos hacer que las cosas que en lo natural nos pudieran tomar, qué sé yo, 5, 10 años, se manifiesten en un de repente. Ministro, quiero que siempre que yo vaya a predicar o que el Señor vaya a impartir una palabra a través de mí, usted esté en ese nivel de oración, al igual que mi esposa. Doy gracias a Dios por la vida de ustedes. Y hoy estamos en lo que sería la segunda parte de esta serie que hemos titulado Preparándonos para cosas mayores. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos aquí quieren avanzar a cosas mayores? Vamos, pero alégrese. Quiero que se llene de gozo su corazón y usted pueda de verdad tener una convicción que avanzar a cosas mayores es algo que el Padre tiene para nosotros. Pero quiero decirte algo. El avanzar a cosas mayores implica preparación y compromiso. No podemos en ninguna medida avanzar a cosas mayores sin preparación y compromiso. El problema de llegar a cosas mayores sin estar preparado, sin estar comprometido, es que no se resiste la presión. Diga conmigo en esta tarde para nosotros, diga conmigo esa palabra, presión. La diferencia entre lo mayor y lo menor es solo una cosa: es presión. A mayor profundidad, y entendamos que en el espíritu altura es profundidad, a mayor profundidad, mayor presión. Así que para poder participar de cosas mayores, tenemos que tener una fortaleza en cuanto a la presión que debemos soportar para poder administrar eso mayor que Dios tiene para nosotros con eficacia. A veces tenemos personas en nuestra vida que ejercen cierta presión y a veces eso no nos gusta. No nos gusta que nos presionen, pero quiero fortalecidos y vamos teniendo esa preparación del Espíritu,
y vamos teniendo ese compromiso que se requiere, ciertamente esas cosas mayores van apareciendo en el escenario de la vida. Para que una guitarra dé el sonido preciso para el cual existe, debe haber cierta presión sobre sus cuerdas. Para que una guitarra pueda dar ese sonido que deleita a tanta gente, la presión tiene que estar allí. Por favor, que alguien diga conmigo en esta tarde: bendita presión. Hermanos, hasta en los placeres más sublimes de nuestra naturaleza humana, la presión está presente. Por eso debemos convertirnos. ¡Saludos, Enzo! Ese es mi yerno que ya de ahora me está convocando a cosas mayores. Gloria al Señor. Denle un aplauso al Rey. Estamos declarando fe ya. Entonces, debemos entender, hermano, que el tema este de participar en cosas mayores implica un entendimiento acerca de esto que nosotros debemos manejar desde la sabiduría espiritual. Pudiera ponerles un ejemplo puntual, por ejemplo, en cuanto a esto de la presión. Pudiera ponerles un ejemplo de un buzo. Un buzo es un profesional manejando ámbitos de presión. Por favor, escucha esto. Quiero que esta palabra quede en tu corazón como un tesoro. Una de las cosas que un buzo debe hacer para tener éxito en las profundidades es aprender a descomprimir. Y es interesante porque el descomprimir en una profundidad tiene que ver con el oxígeno interno que se maneja. Noten que en una profundidad la presión viene de afuera, pero es la técnica interior de manejar ese oxígeno que te da la capacidad de poder emerger sin una pérdida de conciencia. Una de las cosas que hace que nosotros no podamos manejarnos en presión es la pérdida de la conciencia. Usted no ha visto los buzos cuando están lidiando con presión y no hacen el ejercicio de descompresión como lo deben hacer, como cuando emergen ya están en lo que se llama un blackout, sin conciencia. Eso mismo es lo que pasa en nuestras vidas cuando participamos de cosas mayores, pero no tenemos la preparación y no tenemos el compromiso. Porque cosas mayores también requieren mucho compromiso. No crea que es fácil descender 100 metros si no se está seguro de lo que se está haciendo. Déjeme decirle que nosotros en casa estábamos así medios relajaditos, ¿no? Viviendo la vida en el Señor, así bien contentos. Y estábamos orando porque queríamos ir a cosas mayores y Dios mandó a Cael a meternos presión. Estábamos así bien relajados con Cristal. Ustedes saben cómo es Cristal. Y de momento aparece Caela, no para robarnos la paz, porque tenemos que entender esto, sino para meternos presión. Y quiero decirte que cuando la presión llega arrasando con todos los conceptos. Esa Caela violó todos los anticonceptivos. Esa Caela llegó con una impronta y hoy creo por la fe de que esa niña
que vino a meternos presión, porque no vaya a pensar que es muy fácil. Creo que los únicos que están en posición de comprenderme son Dana y Carlito, que están administrando la vida del futuro esposo de Kaela. Que el hombre también vino a meter presión porque no podía ser de menor medida que a lo que se iba a enfrentar. Así que desde ahora vayan preparando a ese hombre, porque dos presiones juntas, si no se ponen de acuerdo, eso termina siendo un tsunami espiritual. Así que oramos por ellos desde ahora, y oramos por el compartir que vamos a tener después. Gloria al Señor. Entonces debemos entender que cosas tales como riqueza, fama, poder, oiga bien que no estoy hablando de dinero. Hay algo mayor que el dinero, y es la riqueza. Porque el dinero te puede proveer, te puede sustentar de muchas cosas materiales, mas no te garantiza que las vayas a disfrutar. Mas las riquezas en gloria, de las cuales habla la Biblia, hace que esos $20, 100, 10,000, lo que sea que tú tengas, puedas llegar a disfrutarlo. ¿Cuántos ejemplos no conozco de personas que teniéndolo todo para disfrutar un día son miserables? Porque hay dinero, pero faltan las riquezas. Entonces, cosas tales como riquezas, fama, poder son administraciones, entienda esto, que llevan consigo cierta presión, y cuando la presión aumenta, la oxigenación no es la misma. Por eso debemos aprender a respirar espiritualmente. Debemos aprender a entender que cuando esa presión llega, no es para destruirnos, es para impulsarnos. Pero debemos tener entendimiento. Debemos tener la capacidad de poder administrar esa presión en la sabiduría de Dios, en la oración, en la meditación de la palabra. Porque si queremos contener la presión desde la naturaleza carnal, ciertamente nos vamos a reventar. Yo me recuerdo hace unos 14 años sentir literalmente en mi cuerpo como el estrés, diga conmigo, la presión. Eso es lo que significa estrés. Estrés viene de una palabra, la etimología de esa palabra es presión. Entonces el mundo, usted le pregunta a la mayoría de la humanidad qué es estrés y te van a decir es algo malo. Pero es algo malo, el estrés es algo malo cuando tú lo observas desde una perspectiva natural. Pero cuando puedes verlo desde la perspectiva del espíritu, estrés es una presión necesaria que, si sabes administrarla, te va a impulsar y te va a colocar en todas aquellas cosas que Dios ha preparado para ti. Yo creo que 2024 no puede llegar sin que nosotros entendamos que ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. Y la presión no tiene un diseño para destruir los hijos de Dios. La presión puede destruir a cualquiera que esté en Adán, pero no a alguien que está en Cristo. Recuerdo hace unos cuantos años sentir de verdad esa impronta terrible del estrés. Se me caían los pelos aquí, un hueco aquí en el medio de la barba, una cosa aquí que hasta me molestaba. Siempre me ha gustado dejarme mi barbita. Me gusta verme así como masculino, varón. Todo lo que sea para diferenciarme de la mujer, me gusta practicarlo. Alguien me dijo el otro día, Andy, que el músculo más masculino que hay, que así simétricamente, son los hombros. Solo puro hombro paso haciendo en el gimnasio. Y recuerdo, alopecia se llama la enfermedad. Alopecia, aquí, sin pelo aquí. Me daban unos dolores de barriga. Cada
cada 15 días me daba una cosa que allá en Cuba le dicen empacho. Me acostaba a dormir y a las 2 de la mañana daba unos brincos en la cama así. Tenía un estrés que me estaba matando. Pero quiero decirte algo. Agarra este pensamiento. El estrés nos impulsa a buscar la paz de Dios en su voluntad. El estrés siempre nos va a impulsar, cuando tenemos entendimiento, a buscar la paz de Dios en su voluntad. Imagínense, si nosotros con un asunto personal nos estresamos, ¿cómo sería cargar con todos los pecados de la humanidad? Pues aquel que llevó en sí mismo la presión que nadie podría soportar, buscó la paz en la voluntad del Padre cuando más desesperado estaba, y fue puesto el gozo delante de él, porque cuando estaba en Getsemaní, y Getsemaní significa molino de aceituna, o sea, no piense que el Señor sudó sangre así porque le vino de momento una preocupación. No, él estaba claro para dónde iba. Pero una vez que estamos parados en los escenarios de la vida donde la presión llega, muchas veces no vamos a poder evitar el sentirnos mal, pero lo que sí vamos a poder hacer es acogernos a la voluntad del Padre. Imagínense, el Señor se vio ahí y dijo: yo soy la aceituna, voy a ser pasado por el molino, voy a ser oprimido, me van a sacar el jugo. Inmediatamente vino la presión más grande. Ahí se juntaron todas las presiones. Yo quiero decirte en este día, y que tú tengas esto claro: Jesús soportó la presión más grande en la historia de la humanidad para que nosotros podamos, en medio de la presión, apelar a Él. Y como dijo el ministro Nixon: venid a mí los que estáis trabajados, cargados, oprimidos, y yo os haré descansar, porque el Señor es el reposo. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos quieren aquí vivir bajo lo bueno, lo agradable y lo perfecto? Suena lindo, ¿no? Suena bonito, eso así suena bonito. Te tengo una noticia: eso lleva presión. Ustedes saben que yo no soy así de profetizar mucho. A mí más bien me gusta dirigirme, ¿verdad?, en el aspecto de la enseñanza, de la palabra. Pero esta mañana, orando, vino a mí esta confirmación del Espíritu, y es lo que quiero profetizar sobre nuestras vidas el día de hoy. Quiero profetizar en este día que por causa de entender esto que estamos compartiendo el día de hoy, nuestras vidas van a ser dimensionadas a cosas mayores. Quiero decirte, 31 de diciembre no es el final de un ciclo. El único final de un ciclo y el comienzo de otro es la capacidad de poder administrar la presión. Cuando Dios sepa que estamos preparados para poder contener presión, para poder apelar a su oxígeno y poder lidiar con las cosas externas, para poder administrar las riquezas de su reino, no va a haber nada que nos detenga de poder participar de cosas mayores. Quédate con este código que te estoy dando hoy. No es esforzándote tanto así que destruya incluso tu salud,
que vas a poder alcanzar todas aquellas cosas. Nosotros estamos en un pacto de gracia. Aquí lo más importante no es partirnos el lomo. Aquí lo más importante es tener convicción del Espíritu y poder nosotros prepararnos y entrar en un compromiso de tal manera que todo el cielo, todos los ángeles sepan que nosotros podemos aguantar presión y que estamos listos para cosas mayores. El día que los ángeles que están a cargo de guardar tu camino, de proveer todas las cosas que tú necesitas en este ámbito, dile al que está a tu lado, hay ángeles asignados para ti. Hebreos dice que nos hemos acercado a la congregación de muchos millares de ángeles, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Eso eres tú, no eres cualquier cosa. Eres el cuerpo de Cristo, eres la iglesia del resucitado, eres la esposa amada, eres el hijo primogénito, eres tantas cosas. Pero Dios no va a someterte a una presión que tú no estés listo para poder soportar, y lo hace por amor. Muchas veces estamos pidiendo un montón de cosas, pero la pregunta que quiero dejar sobre la mesa el día de hoy: ¿será que estás preparado para eso? Hay una sola herramienta que puede prepararnos para poder participar de cosas mayores, y es el Evangelio. El Evangelio es la forma en que Dios piensa, y cuando nos acercamos, cuando nos acercamos a la forma en que Dios piensa, es imposible que no seamos excelentes administradores de todas las cosas. Si todo el que sintiera estrés, porque el estrés se siente, la presión se siente, en vez de sufrirlo y soportarlo, lo administrara desde la vida del Espíritu, ese estrés indudablemente no haría daño, no nos haría más débiles, sino que nos haría más fuertes. La mayoría de nosotros hemos buscado durante mucho tiempo la paz en muchas cosas y de muchas maneras, y confundimos tranquilidad con paz, y son cosas muy diferentes. Diga eso conmigo, diga: tranquilidad es una cosa y paz es otra. La tranquilidad depende de que nuestro hábitat natural esté en calma. La tranquilidad depende de eso. Cuando todo marcha bien así, cuando Dios decide por un breve periodo de tiempo no meterte presión para que tú te recuperes de ciertas cosas, todo va bien. Pero llegado el momento, no debemos interpretar la presión como algo malo. No debemos observar las cosas del Espíritu desde el árbol del bien y del mal, porque justamente eso fue lo que destituyó del gobierno a Adán. Adán fue destituido de todo lo que Dios había concebido para él por una sola razón: comió del árbol del bien y del mal. Comenzó a ver las cosas desde la carne. Repito, si nosotros llegamos a entender que todo aquello que hemos catalogado como malo, visto desde el Espíritu, son herramientas que nos van a impulsar a cosas mayores, ciertamente el rumbo de nuestra vida va a cambiar. El estar en la voluntad de Dios nos suministra todo el oxígeno espiritual que necesitamos para reposar bajo presión. Mateo capítulo 8, versículo 24 dice que un día estaban los discípulos con Jesús en una barca. ¿Cuántos conocen el pasaje? Estaban todos ahí en una barca y se levantó en el mar, dice aquí, una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Quién dormía? Diga: Cristo. Es que Cristo siempre ha estado en reposo desde el principio. Dice que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos
y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Pero no, Señor, sálvanos que no. Señor, lo zarandearon. Sálvanos que perecemos. Es que lo que más me impresiona del vestido de Jesús no es que era de una sola costura, sino lo que aguantaba. Imagínense el día de la mujer del flujo de sangre, los jalones que le metieron. Pero es que todo lo que está en el diseño del uno aguanta presión. Yo quiero que tú sepas en este día: tú has sido posicionado en el nuevo pacto, en el diseño del uno. Cuando la Biblia dice que tú estás en Cristo, eso es algo demasiado poderoso que te sustenta, que te guarda, que te protege, aun cuando nosotros hemos violentado y hemos aplastado todos los códigos habidos y por haber. Cuando tú estás en el diseño del uno, cuando tú has sido escogido para poder participar de cosas mayores, tú puedes violar todos los semáforos, tú puedes andar a 180 kilómetros por hora por los lugares más peligrosos, pero ciertamente hay ángeles que tienen la orden de que tú no perezcas y llegues al final de tus días. Bendito el nombre del Señor. Y dice: vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y luego se levanta y les dice: tranquilo, muchachos, no pasa nada. Tengan fe. Tengan fe. Entonces reprendió, es decir, regañó a los vientos y al mar. Y dice que se hizo, oiga la palabra que usa, dice: y se hizo grande bonanza. ¿Sabe lo que significa esa palabra? Estuve más de 4 horas estudiándola. Bonanza significa calma en las aguas profundas. En las aguas profundas hay presión, pero la paz de Dios y el poder que nos ha sido dado es más grande que toda la presión de todas las aguas. Es interesante porque cuando la calma en aguas profundas se manifiesta, ese manifiesto es el resultado de la fe. Y esa palabra bonanza, ¿saben lo que significa? Tiene 2 significados. Significa calma en aguas profundas y significa también prosperidad. Lo que la Biblia dice allí en ese pasaje es que cuando la tempestad se manifestó y separó a aquel que está habituado a la presión y le habló al desorden, le habló a los vientos, dice que lo que hubo fue prosperidad. Cuando la calma que es por la fe se manifiesta, es imposible que no vayamos hacia eso que Dios ha preparado. Por favor, toma conciencia en esta tarde. No estamos aquí para perder el tiempo. Esto no es así, un lugar donde tú has estado yendo por 20 años, siendo ministrada de emocionalismo y cosas. Esto no es un lugar donde tú puedes perder el tiempo como en el celular. Hermano, esto es un lugar que si nosotros agarramos esta palabra y nosotros la ponemos por práctica, ciertamente nos vamos a ver en una posición que ni nosotros mismos jamás pudimos imaginar. Si supieras los pensamientos que tengo acerca de ti, dijo el Señor. Si tú tan solo supieras los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamiento de paz y no de mal, para darte. Diga conmigo, me lo quiere dar.
pero nosotros nos negamos a recibirlo. Me lo quiere dar, nos lo quiere dar para darte, dice, el fin que tú esperas. Pastor, pero ¿cómo yo gestiono esa fe que produce calma? ¿Cómo gestiono esa fe que produce prosperidad? ¿Cómo puedo acrecentar esa medida de verdad en mi vida? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Es a través de la cultura. Y comencemos a entender que aún el nombre de Jesús, ese que nosotros repetimos en oraciones, en declaraciones que hacemos, en decreto, aún el nombre de Jesús tiene implícita una cultura. ¿Por qué muchos cristianos oran y dicen en el nombre de Jesús y nada pasa? Nada pasa. Sus vidas son miserables. Porque no es una frase descolgada. No es una cosa que tú dices así y las cosas suceden como por arte de magia. Detrás del nombre de Jesús hay una cultura que si tú no la estás viviendo, no hay poder en el nombre. Aquellos que dijeron siempre en el nombre de Jesús y cosas sucedían, había una cultura que había sido sometida a presión, se había permanecido. Mira, cuando tú aprendes a lidiar con el estrés desde la vida del espíritu, lo que estás creando es una cultura. Estás creando una cultura en tu propia vida que tu pareja, tus hijos, tu familia está viendo. Y van a ver que tú no te doblegas bajo presión. Van a ver que aun cuando vienen los peores dolores de cabeza, tú te puedes mantener en ese espíritu que te ha llamado, te ha santificado y te ha apartado para cosas mayores. Juan capítulo 14, versículo 12, y estamos ya casi cerrando. Dice: de cierto os digo. Mire, hermano, cuando usted lea en la Biblia, de cierto os digo, prepárese, porque usted va a ser expuesto a una gran verdad. Yo cuando yo estoy leyendo y leo de cierto os digo, me hago así y trato de que eso que voy a leer sea una cosa que penetre en lo más profundo de mi mente. Pero para algunos la Biblia es una herramienta cualquiera, así, una cosa para llevar debajo del brazo. Hermano, a mí de verdad que me da una cosa así, ver gente, hermano, que tiene cosas mayores esperando para ellos, para poder disfrutarlas. Y en un momento donde se le está dando el manjar más bello, más hermoso, más nutritivo que se le pueda dar, están ahí. No sé, que tú los ves como si estuvieran oyendo cualquier cosa. Me fastidia de verdad. No quiero gente así en la congregación. Me gusta verlos a ustedes así, que me están sacando la palabra, porque saben el valor que esto tiene. Y si ven, allá estamos todos embarcados, pero si pueden ver una medida de Cristo predicando aquí, vamos a poder avanzar todos juntos, porque somos el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo y que ha preparado cosas mayores para nosotros. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Diga conmigo, a la fuente. Oh my God. Yo no creo en emocionalismo. Tengo erizado hasta las uñas de los pies. Diga, a la fuente. Mire, la palabra Padre es una palabra tan profunda. Y uno de los significados de la palabra Padre es fuente. Pero yo quiero decirte que el fundamento de una fuente lleva presión. Una fuente no puede funcionar, una fuente no puede hacer que el agua brote si no le mete presión al agua. Nosotros somos
el agua viva que Dios tiene para calmar la sed de todos los que están en angustia, de todos los que tienen una vida en el infierno, de todos los que están padeciendo por causa de las obras de la carne. Pero si el Padre no es fuente para ti, si el Padre no es aquel que ejerce una presión y tú llegas a entenderlo, no vas a poder fluir como esa agua viva. No voy a poder fluir como esa agua viva. Ese es el significado que Padre tiene en este contexto. Padre es una palabra que pudiéramos estar predicando todo el año. Es insostenible el poder dilucidar la palabra Padre incluso en una serie de mensajes. En el espíritu, Padre no tiene que ver con sexo, sino con una capacidad infinita de proveer y sustentar, pero también de suministrar presión. Así que si eres padre, tienes que entender algo. Una de tus labores es también ejercer presión sobre esas vidas que se te han confiado. Si nosotros somos verdaderos padres y queremos cumplir la asignación de padre, no podemos correr de nuestra asignación. Tenemos que tener compromiso y saber ejercer presión cuando tenemos que hacerlo. Y yo quiero decirte que el Padre de los Espíritus ejerce presión desde un amor incondicional. Porque ejercer presión desde la ira, ejercer presión desde el enojo no tiene buenos resultados. Pero ejercer presión desde el amor incondicional, desde una sabiduría que tiene que ser revelada, eso nos va a dar una medida de padre que es conforme a la medida de Dios. Hermanos, ¿quieren que les traduzca el que en mí cree? Las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Oiga esto, quiero que lo comprenda. Fíjese cómo dice: el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará. ¿Por qué? Porque yo voy ¿a dónde? Yo voy a meterles presión. No, la paz de Dios. Ah, bueno. Pero es que precisamente Dios quiere que tengamos paz en medio de la presión. ¿Y cómo apelas a esa paz en medio de la presión? Diga conmigo: entregándome a su voluntad. Oye, este código que te estoy dando en esta tarde te lo tienes que llevar. Cuando la presión venga sobre ti, si quieres experimentar la paz, tienes que entregarte a una voluntad que es mucho mayor que la tuya. Tienes que entregarte a una voluntad que es buena, es agradable y es perfecta para darte el fin que tú esperas. Ponte de pie. Gracias, Señor. Vamos a orar ya para despedir este tiempo. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Señor, te damos gracias por este tiempo lindo, por este tiempo glorioso, porque ya, Señor, por tu palabra no vamos a asumir un 2024 desde una posición de debilidad, así como que, ay, qué estrés siento, sino desde una preparación, desde un compromiso, entendiendo que la presión nos hace avanzar. Gracias, papito lindo, por tu palabra. Gracias porque tú sabes que soy incapaz de hablar estas cosas si no fuera porque tú me hubieras escogido, Señor. Aún el 12 grado con dificultad pude terminar, Señor.
Recuerdo cómo mi papá tuvo que ir a hablar con el profesor de física porque su hijo no iba a poder aprobar las materias y después de eso tantas cosas que vinieron. Y hoy me tienes aquí, Señor, predicando tu palabra. Yo sé que muchos de los que están aquí han sido escogidos para eso. Yo no podría, Señor, pero tú nos has escogido para esto. Te doy gracias. Bendigo la vida de mi hermano Andy, un ministro de tu evangelio, Señor. Y la bendigo porque tú la bendijiste primero. La vida de Nixon, Señor. ¿Cuánta capacidad le has dado, Padre? ¿Cuánta capacidad le has dado? Mi esposa, Señor. Un ejemplo para mí, para cualquier mujer que la conozca. Marilyn, Señor. Todo. Danay, damos gracias por la vida de Danay y Carlito, lo que significan en nuestras vidas, nuestra familia. Vilma, Señor. Sergio, Señor, que tengo luz por él en mi apartamento. Vilma, Señor, que en los momentos más difíciles ha estado con nosotros allí, siempre fiel, siempre apartando de cada una de las cosas, a veces sin poder, Señor, pero siempre allí, Señor. Siempre allí. Gracias por la vida de Wendy, Padre. Gracias por esa hermanita linda que tú nos has regalado, Señor, esposa de mi hermano Nixon. Así lo declaramos. Gracias por la vida de cada uno de los que están aquí, porque por tu palabra no será igual. Te alabamos y te reconocemos como nuestro Dios, nuestro Padre, nuestra fuente, nuestro Salvador. Abba, Padre.